Aprendí muy pronto que el sonido puede ser más peligroso que la imagen. Una silueta puede confundirse con una sombra. Una luz puede explicarse como reflejo, pero un sonido que no tiene origen identificable, ese atraviesa la disciplina y se instala directamente en el instinto. Los hombres que han estado bajo fuego real saben distinguir entre un disparo lejano y uno cercano sin necesidad de mirar. Saben cuándo un crujido en la oscuridad es un animal y cuándo es una bota mal apoyada. Que el oído en el campo es un aliado vital. Por eso lo que ocurrió aquella noche no fue descartado como simple sugestión. La base estaba ubicada en una zona montañosa, lejos de centros urbanos, utilizada para ejercicios prolongados de supervivencia y maniobras tácticas nocturnas. No había combate activo, no había conflicto declarado, solo entrenamiento. La patrulla estaba compuesta por 5 hombres experimentados, no reclutas, no jóvenes impresionables, veteranos acostumbrados al silencio pesado de la montaña y a los sonidos naturales que acompañan la oscuridad. A las 01:43 comenzaron a escucharlo. No fue un grito, no fue un disparo, fue una vibración grave, sostenida, como un tono bajo que parecía surgir desde el suelo mismo. No era lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la tierra, pero sí lo suficiente para ser percibido por todos al mismo tiempo. El primer pensamiento fue maquinaria distante. Pero no había obras, no había instalaciones industriales en kilómetros a la redonda. El segundo pensamiento fue viento. Pero el viento no mantiene una frecuencia constante. El sonido no aumentaba ni disminuía, no se desplazaba. No parecía acercarse ni alejarse, simplemente estaba. Uno de los soldados activó el sistema de comunicación para reportar la anomalía. Antes de que terminara la frase, el tono grave se transformó. No cesó, se moduló, se convirtió en algo más agudo, intermitente, casi como un patrón rítmico. No era música, no era lenguaje, pero tenía estructura. En la guerra aprendí que cuando algo tiene estructura, tiene intención. La base no registraba actividad electromagnética inusual en ese momento. Los sensores ambientales marcaban normalidad absoluta. No había aeronaves en el área, no había movimientos sísmicos detectados por estaciones cercanas. Y sin embargo, los 5 hombres lo escuchaban con claridad. Uno describió la sensación como si el sonido no viniera del exterior, sino desde dentro del casco táctico. Otro afirmó que parecía provenir detrás de ellos, pero al girarse, el tono se reubicaba. El problema no era el volumen, era la ausencia de dirección. El oído humano está entrenado para localizar origen. Cuando esa capacidad falla, el cerebro se inquieta. A las 01:49, el patrón cambió nuevamente. El sonido comenzó a fragmentarse en pulsos cortos. 3 pulsos. Pausa. 3 pulsos. Pausa. Regular. Exacto. No natural. Uno de los soldados, experto en señales, murmuró algo que no figuró en el informe oficial. Parece que nos está probando. Esa frase nunca fue incluida en la versión archivada. El comandante ordenó mantener posición y registrar todo. Nadie disparó, nadie corrió. Disciplina intacta. Pero todos sintieron algo que raramente se admite en informes técnicos. Una presión leve en los oídos, acompañada de una sensación de alerta involuntaria. No miedo, preparación, como si el cuerpo se anticipara a algo que aún no había ocurrido. Y entonces, sin transición gradual, el sonido se detuvo. No se desvaneció, no disminuyó, cesó. Corte limpio, silencio absoluto. Ese silencio fue más perturbador que el tono. Durante casi 1 minuto nadie habló. Los sensores comenzaron a revisar el área con mayor precisión. No hubo rastro acústico registrado en grabaciones externas. Los micrófonos ambientales no captaron la frecuencia que los soldados afirmaban escuchar. Ese detalle cambió la naturaleza del incidente. 5 hombres escucharon algo que los dispositivos no registraron. En situaciones normales, eso podría sugerir percepción errónea, pero las evaluaciones posteriores no encontraron signos de estrés extremo, intoxicación ni sugestión colectiva.
Las entrevistas se realizaron por separado. Las descripciones coincidían en patrón, ritmo y duración. Coincidían incluso en el número exacto de pulsos. He comandado suficientes operaciones para saber que 5 testimonios coincidentes, obtenidos sin comunicación previa, no son casualidad. El incidente fue clasificado bajo evento acústico no identificado sin evidencia instrumental. Esa frase encierra más de lo que explica, porque si no hubo evidencia instrumental, pero hubo percepción sincronizada, la pregunta estratégica es inevitable. ¿Puede existir un fenómeno capaz de interactuar con el sistema auditivo humano sin dejar rastro medible convencional? No afirmo que sepamos la respuesta, pero tampoco afirmo que la pregunta sea irrelevante. Lo más inquietante ocurrió después. Horas más tarde, uno de los soldados afirmó haber escuchado en el momento exacto en que el sonido cesó, algo que no mencionó inicialmente por temor a ser descartado. Una palabra, no clara, no completa, pero reconocible. No. Esa sílaba fue descrita como susurrada pero presente. Ningún otro miembro de la patrulla confirmó haber escuchado la palabra, solo el tono. El soldado insistió en que no provenía de un compañero. No era eco, no era imaginación, era cercana, demasiado cercana. El detalle no fue incluido en el informe principal. Fue agregado en anexo restringido. En mi experiencia, cuando un fenómeno pasa de ser ambiental a ser comunicativo, el nivel de preocupación aumenta de manera significativa, porque el ruido puede ser natural, pero la negación implica conciencia. Si has llegado hasta aquí, quiero que reflexiones conmigo con serenidad estratégica. ¿Qué es más inquietante, un enemigo visible que avanza con armas o una señal invisible que interactúa con la percepción humana sin dejar huella física? La guerra moderna no solo se libra en el terreno físico, también se libra en el dominio cognitivo. Y cuando soldados entrenados escuchan algo que no tiene origen identificable, el problema no es el volumen, es la intención detrás del patrón. Aquella noche no hubo disparos, no hubo intrusión, no hubo daños, pero hubo una certeza compartida entre 5 hombres que rara vez coinciden en asuntos subjetivos. Algo estuvo allí, no visible, no rastreable, pero presente. Y en estrategia, la presencia sin identificación es un recordatorio incómodo de que el dominio total del entorno puede ser una ilusión conveniente. Permanece atento, porque lo que no tiene origen identificable no necesariamente carece de origen. A veces simplemente opera en un margen que aún no comprendemos, y ese margen es donde comienzan las verdaderas preguntas. Lo verdaderamente inquietante no fue únicamente que 5 hombres entrenados, disciplinados y acostumbrados a distinguir cada crujido de la montaña, cada vibración del aire y cada eco distante del terreno rocoso, afirmaran haber escuchado un sonido sin origen identificable, sino que el fenómeno, lejos de comportarse como una anomalía natural o como una interferencia técnica reconocible, pareció adaptarse progresivamente a su atención, modificando su patrón a medida que los soldados intentaban comprenderlo, como si la simple acción de observarlo auditivamente hubiese provocado una respuesta, una modulación deliberada, una alteración calculada que no encajaba en ninguna explicación ambiental razonable. El análisis posterior no fue superficial ni precipitado, porque cuando una patrulla experimenta algo que no puede ser localizado en el espacio físico, el protocolo exige descartar primero lo evidente antes de siquiera considerar lo improbable, y así se revisaron las grabaciones de los sistemas de vigilancia perimetral, se compararon frecuencias captadas por micrófonos ambientales de largo alcance, se cruzaron datos con estaciones sísmicas regionales, se solicitaron informes meteorológicos detallados que incluyeran variaciones de presión atmosférica y corrientes de aire de altura. Y sin embargo, cada registro externo mostraba un silencio impecable durante el intervalo exacto en el que los 5 hombres describían con precisión el mismo patrón acústico. He visto en combate cómo el ruido puede desorientar, cómo el caos sonoro puede fragmentar la percepción hasta volver irreconocible la dirección de un disparo o la procedencia de una explosión.
Pero aquí no hubo caos, no hubo saturación auditiva ni sobresalto repentino, sino una frecuencia estructurada, rítmica, con pausas exactas y repeticiones idénticas, que no solo se mantenía estable, sino que parecía reaccionar ante los intentos humanos de categorizarla, como si el fenómeno no buscara ocultarse, sino interactuar. Y esa diferencia conceptual es lo que transforma un evento extraño en una variable estratégica. Uno de los analistas más escépticos, hombre que había descartado docenas de supuestas anomalías en el pasado, con argumentos sólidos y verificables, señaló algo que me obligó a detenerme en su informe con especial atención, y fue su observación de que la percepción simultánea sin registro instrumental no necesariamente implica ilusión colectiva, sino que podría indicar una interacción directa con el sistema auditivo humano a un nivel que los dispositivos de captación externa aún no están diseñados para medir, lo cual abre un escenario profundamente incómodo para cualquier estructura militar que basa su confianza en la superioridad tecnológica. Porque si existe un fenómeno capaz de dirigirse a la percepción humana sin dejar firma electromagnética convencional, sin vibración sísmica detectable y sin desplazamiento aéreo medible, entonces la premisa de que todo estímulo físico relevante puede ser registrado por sensores externos comienza a tambalearse, y cuando esa premisa se debilita, también lo hace la convicción de control absoluto sobre el entorno operativo. Las entrevistas individuales a los soldados fueron realizadas con separación temporal y sin posibilidad de intercambio previo de versiones, y cada uno describió no solo la frecuencia y el patrón de pulsos con coincidencia casi matemática, sino también la sensación corporal asociada, esa presión leve pero persistente en la región auditiva y torácica que no alcanzaba el umbral del dolor, pero sí el de la alerta instintiva, una alerta que no se manifiesta como miedo irracional, sino como preparación involuntaria del sistema nervioso ante una presencia que el cuerpo detecta antes de que la mente pueda clasificar. En guerra he aprendido que el instinto colectivo de hombres entrenados raramente se equivoca cuando se activa de forma sincronizada, y aunque la razón busque con insistencia una causa mecánica o atmosférica, el cuerpo humano, sometido a condiciones extremas y disciplinado por años de entrenamiento, responde con precisión a variaciones reales del entorno, incluso cuando esas variaciones aún no han sido definidas por la ciencia con nombre y categoría. Lo que añadió una capa adicional de inquietud fue el hecho de que, tras la interrupción abrupta del sonido, el silencio no se percibió como ausencia, sino como retirada, una diferencia sutil pero significativa que apareció repetida en 3 de las 5 declaraciones, porque describieron la sensación no de que el fenómeno hubiese cesado por agotamiento natural, sino de que hubiese concluido voluntariamente, como si hubiese obtenido la información necesaria y ya no requiriera continuar la interacción. Ese matiz psicológico no figuró en el informe resumido que ascendió en la cadena de mando, pero fue discutido en reunión cerrada, y la conclusión oficial fue prudente pero reveladora. El evento no podía ser atribuido a amenaza convencional, pero tampoco podía descartarse como simple percepción errónea, y por lo tanto debía clasificarse como incidente acústico de origen no identificado con potencial impacto cognitivo. Permíteme plantearte una reflexión sin dramatismo, sino con claridad estratégica. Si un fenómeno es capaz de generar percepción auditiva estructurada en múltiples individuos simultáneamente, sin dejar rastro físico medible, entonces el dominio del campo no se limita al terreno, ni al aire, ni a la infraestructura tecnológica, sino que se extiende al ámbito sensorial humano, y ese ámbito es el último territorio que una estructura militar espera tener que defender. Porque defender una frontera física es cuestión de despliegue y logística, pero defender la percepción requiere comprensión profunda de mecanismos que aún no dominamos por completo, y esa es una frontera mucho más delicada. No hubo disparos aquella noche, no hubo intrusión visible ni sabotaje, pero sí hubo una interacción que superó el nivel de fenómeno natural indiferente y rozó el terreno de la intencionalidad perceptiva,
Y cuando una señal se comporta como si supiera que está siendo escuchada, el incidente deja de ser anecdótico y comienza a formar parte de un patrón que merece análisis sostenido. La pregunta que permanece no es si el sonido fue real, porque 5 hombres lo experimentaron con coherencia suficiente para descartar la casualidad, sino qué implica la posibilidad de que algo pueda influir en la percepción colectiva sin necesidad de presencia física convencional. Y esa implicación es la que transforma un simple relato en una advertencia estratégica. Permanece atento, no desde la paranoia, sino desde la disciplina intelectual, porque la historia demuestra que las transformaciones más profundas en el equilibrio de poder no siempre comienzan con explosiones ni con invasiones, sino con pequeños eventos que desafían nuestras suposiciones fundamentales sobre cómo funciona el entorno. Y cuando soldados escuchan algo que no tiene origen identificable, lo que realmente está en juego no es el volumen del sonido, sino la posibilidad de que el campo de operaciones incluya dimensiones que aún no hemos cartografiado por completo, y reconocer esa posibilidad no es debilidad, sino el primer paso hacia una preparación más lúcida y menos arrogante ante lo desconocido. Lo que comenzó como una anomalía acústica, contenida en un intervalo de pocos minutos, terminó generando una cadena de análisis que, lejos de ofrecer respuestas concluyentes, abrió interrogantes más amplios sobre la naturaleza misma de la percepción humana en entornos tácticos controlados. Porque cuando un fenómeno logra sincronizar la experiencia sensorial de varios individuos entrenados sin manifestarse en los instrumentos diseñados precisamente para registrar cualquier variación ambiental significativa, la cuestión deja de ser meramente técnica y se convierte en estratégica, filosófica y operativa al mismo tiempo. Los especialistas en neurofisiología consultados de manera discreta plantearon hipótesis cautelosas, sugiriendo que podría tratarse de una frecuencia extremadamente baja, capaz de interactuar con el sistema auditivo interno sin generar suficiente desplazamiento de aire como para ser captado por micrófonos convencionales. Pero incluso esa explicación, que parecía ofrecer un terreno firme donde apoyar la razón, se debilitaba ante la precisión rítmica descrita por los soldados, ante la modulación progresiva del patrón y ante la coincidencia temporal exacta entre la transformación del sonido y los intentos de comunicación por radio, como si la señal hubiese respondido no al entorno físico, sino al acto consciente de intentar reportarla. En mi experiencia, cuando un fenómeno parece reaccionar a la observación, la categoría de evento pasivo deja de ser suficiente, porque la interacción implica un nivel de complejidad que supera el accidente natural, y aunque la prudencia obliga a evitar conclusiones precipitadas, también exige no minimizar aquello que desafía nuestras estructuras de comprensión, especialmente cuando esas estructuras son la base sobre la cual se sostiene la confianza operativa de una unidad militar. Uno de los puntos más delicados discutidos en sesiones internas fue la posibilidad de que el fenómeno no estuviese destinado a causar daño inmediato ni a generar pánico abierto, sino a medir la capacidad de reacción colectiva ante un estímulo ambiguo, evaluando cuánto tiempo tardaban los soldados en reportar la anomalía, cómo se coordinaban entre sí bajo incertidumbre sensorial y qué protocolos activaban ante la ausencia de confirmación instrumental, porque en estrategia avanzada no siempre se busca destruir al adversario, sino comprenderlo, cartografiar su comportamiento y anticipar sus respuestas antes de cualquier confrontación directa. Esa posibilidad, aunque nunca fue declarada en documentos oficiales, flotó en el ambiente de análisis como una sombra persistente, porque si un agente, humano o no humano, estuviese interesado en estudiar la reacción militar ante estímulos perceptivos sin firma detectable, entonces el evento no sería un error ni un fenómeno aislado, sino una demostración cuidadosamente calibrada de acceso a un dominio que la doctrina tradicional no contempla explícitamente. A medida que el incidente se alejaba en el calendario, pero permanecía presente en la memoria de quienes lo vivieron, comenzó a manifestarse otro efecto menos visible, pero igualmente relevante.
una ligera modificación en la forma en que los soldados interpretaban el silencio nocturno, porque donde antes había únicamente viento y fauna distante, ahora existía la conciencia de que el entorno podía albergar variables no identificadas, y esa conciencia, aunque no paralizaba ni debilitaba la disciplina, introducía una capa adicional de vigilancia cognitiva que no estaba prevista en los manuales. La historia militar está llena de ejemplos donde nuevas dimensiones del combate fueron reconocidas primero a través de experiencias que parecían inexplicables en su momento, desde las primeras incursiones aéreas que desafiaron la guerra terrestre tradicional hasta la aparición de tecnologías invisibles al ojo humano, pero devastadoras en su impacto, y en cada caso, la negación inicial fue seguida por un reconocimiento gradual de que el tablero había cambiado antes de que la doctrina se actualizara para reflejarlo. Aquí, sin embargo, no había tecnología visible, no había artefacto recuperado ni señal codificada interceptada, sino una experiencia sensorial colectiva que parecía situarse en la frontera entre lo físico y lo cognitivo, obligando a considerar que el campo de operaciones moderno podría incluir niveles de interacción que no dependen exclusivamente de proyectiles, radares o satélites, sino de la propia arquitectura perceptiva del ser humano. Permíteme plantearte una reflexión con la seriedad que exige el tema. Si la percepción puede ser estimulada de forma coordinada, sin rastro instrumental, entonces el concepto de perímetro se vuelve insuficiente, porque el perímetro tradicional delimita espacio físico, pero no necesariamente delimita influencia sensorial, y una estructura militar que confía exclusivamente en barreras visibles podría encontrarse expuesta en un ámbito que hasta ahora consideraba fuera del alcance de intervención externa. No se trata de afirmar que estamos ante una inteligencia específica, ni de atribuir intenciones sin evidencia concluyente, sino de reconocer que el incidente demostró la existencia de una variable no contemplada plenamente en los sistemas de monitoreo, y que ignorar esa variable por incomodidad conceptual sería una forma de vulnerabilidad más peligrosa que el propio fenómeno. Los soldados continuaron con sus misiones. Las montañas siguieron proyectando sus sombras sobre la base y las noches regresaron a su silencio habitual, pero el recuerdo del sonido, grave, estructurado, modulándose como si escuchara al oyente, permaneció como un punto de referencia interno que ningún informe clasificado podía borrar, porque la experiencia directa deja una huella que no depende de su reconocimiento oficial para existir. Y si algo he aprendido en años de liderazgo bajo presión, es que las advertencias más valiosas no siempre vienen acompañadas de destrucción inmediata, sino de pequeñas fracturas en nuestra certeza, fracturas que nos obligan a ampliar el marco de análisis antes de que el siguiente evento nos encuentre todavía aferrados a supuestos obsoletos. Si has llegado hasta aquí, es porque comprendes que el verdadero desafío no está en aceptar sin cuestionar ni en descartar por comodidad, sino en sostener la posibilidad de que el entorno operativo pueda incluir dimensiones aún no plenamente comprendidas y que la preparación estratégica del futuro dependerá tanto de nuestra capacidad de escuchar con precisión como de nuestra habilidad para reconocer cuando aquello que escuchamos no encaja en ningún mapa conocido. Porque cuando soldados oyen algo que no tiene origen identificable y ese algo parece responder a su atención, el incidente deja de ser una simple curiosidad auditiva y se convierte en un recordatorio sobrio de que la superioridad no consiste en saberlo todo, sino en estar dispuesto a ampliar el campo de lo que consideramos posible antes de que la realidad lo haga por nosotros. Lo que terminó de consolidar la gravedad conceptual del incidente no fue un nuevo sonido ni una repetición del fenómeno en la misma base, sino la constatación, semanas más tarde, de que en otra región geográfica, en un entorno completamente distinto y bajo condiciones climáticas y operativas que no guardaban semejanza con la montaña donde ocurrió el primer evento, un pequeño destacamento reportó una experiencia auditiva con características estructurales inquietantemente similares, no en frecuencia exacta ni en timbre perceptible, pero sí en patrón rítmico,
en ausencia de dirección espacial definida y en la sensación compartida de que el estímulo parecía adaptarse a la atención consciente de quienes lo percibían. Este segundo informe, al principio tratado como un caso aislado de interferencia atmosférica o como un posible efecto de resonancia natural en estructuras metálicas expuestas a cambios térmicos bruscos, comenzó a adquirir relevancia estratégica cuando los analistas superpusieron ambos relatos y observaron que, en los dos casos, el fenómeno se manifestó durante ejercicios rutinarios, sin alerta previa, sin provocación aparente y, lo más significativo, sin consecuencias físicas inmediatas, como si la interacción estuviera diseñada no para dañar, sino para observar la reacción, medir la cohesión del grupo y evaluar la rapidez con la que la anomalía era comunicada y registrada. En la guerra tradicional, uno enfrenta enemigos con banderas, con uniformes, con doctrinas declaradas y objetivos identificables, pero cuando la interacción se produce en el dominio sensorial, sin firma tecnológica clara, la doctrina se vuelve insuficiente, porque los manuales contemplan sabotaje, espionaje, infiltración física, interferencia electromagnética y guerra psicológica deliberada, pero no contemplan de manera explícita la posibilidad de que un estímulo acústico estructurado pueda manifestarse sin correlato instrumental y sin vector rastreable, lo cual obliga a considerar que la arquitectura misma de nuestra comprensión del entorno puede estar basada en supuestos incompletos. Uno de los debates más intensos en círculos internos giró en torno a la hipótesis de que la percepción humana, bajo determinadas condiciones ambientales específicas, pudiera actuar como un receptor involuntario de frecuencias o patrones que escapan a los rangos habituales de captación tecnológica. Y aunque esta explicación parecía ofrecer una vía de racionalización menos inquietante que la idea de una intervención intencional externa, no resolvía el aspecto más desconcertante del incidente, que era la modulación progresiva del patrón en respuesta a la atención consciente de los soldados, un detalle que se repetía con matices pero con coherencia en ambos informes. Si aceptamos por un momento la posibilidad de que el fenómeno no fuera completamente aleatorio ni completamente pasivo, entonces debemos considerar que la interacción pudo haber tenido como objetivo principal no el daño físico, sino la recopilación de datos sobre el comportamiento humano en condiciones de incertidumbre perceptiva, lo cual transformaría el evento de anomalía ambiental a ensayo estratégico, un ensayo que, por su sutileza y precisión, sugiere un nivel de sofisticación que no encaja en la categoría de accidente natural ni en la de simple interferencia técnica. He visto a lo largo de mi vida cómo las grandes transformaciones en el equilibrio de poder comenzaron con pequeños indicios que, en su momento, fueron descartados por no encajar en la narrativa dominante. Y también he visto cómo la negación sistemática de lo incómodo precedió a errores de cálculo cuyas consecuencias resultaron mucho más costosas que el reconocimiento temprano de la incertidumbre, por lo que me inclino siempre hacia la prudencia activa antes que hacia la negación complaciente. La dimensión más delicada del incidente, sin embargo, no reside únicamente en la posibilidad de un agente externo desconocido, sino en el impacto acumulativo que estos eventos pueden tener en la confianza operativa a largo plazo, porque cuando un soldado comienza a considerar que su percepción puede ser estimulada sin que los sistemas de monitoreo lo confirmen, la relación entre experiencia directa y validación tecnológica se tensiona, y esa tensión, aunque no se traduzca en pánico ni en pérdida de disciplina, introduce una variable psicológica que debe ser gestionada con claridad y honestidad. No se trata de sembrar temor ni de construir narrativas grandilocuentes, sino de reconocer que la seguridad moderna descansa sobre la premisa de que todo estímulo relevante puede ser detectado, registrado y analizado mediante herramientas diseñadas para tal fin, y cuando esa premisa es cuestionada por la experiencia directa de personal altamente entrenado, la respuesta adecuada no es el silencio absoluto ni la descalificación automática, sino la ampliación del marco de investigación para
incluir posibilidades que hasta ahora no habían sido consideradas prioritarias. Permíteme plantearte algo con la serenidad que exige el análisis estratégico. Si un fenómeno puede interactuar con la percepción humana sin dejar huella convencional, y si ese fenómeno se manifiesta en contextos distintos, con patrones estructurales comparables, entonces la pregunta ya no es únicamente qué lo originó, sino qué dominio del entorno representa, porque cada dominio nuevo que la humanidad ha descubierto, el aéreo, el submarino, el espacial, el digital, amplió el tablero de juego y obligó a revisar doctrinas que antes parecían suficientes. Aquí, el dominio potencial no es geográfico ni tecnológico en el sentido tradicional, sino perceptivo, y un dominio perceptivo implica que el campo de operaciones podría incluir la arquitectura sensorial misma del combatiente, lo cual no necesariamente significa vulnerabilidad inmediata, pero sí exige una comprensión más profunda de cómo la mente y el entorno pueden interactuar bajo condiciones que exceden nuestras categorías actuales. Si has permanecido hasta este punto, es porque entiendes que la verdadera fortaleza estratégica no consiste en afirmar que todo está bajo control, sino en reconocer cuándo los datos disponibles sugieren que el control puede no ser absoluto, y en actuar en consecuencia sin dramatismo, pero con determinación intelectual. Los soldados que escucharon algo sin origen identificable no fueron derrotados, no fueron heridos y no abandonaron sus puestos, pero sí regresaron con la certeza de que el entorno puede contener variables no mapeadas, y esa certeza, lejos de debilitarlos, puede convertirse en una ventaja si es gestionada con honestidad y preparación, porque el combatiente que sabe que no lo sabe todo es más adaptable que aquel que cree que su comprensión es total. La historia demuestra que el error no reside en enfrentarse a lo desconocido, sino en negarlo hasta que se impone de manera más contundente, y por eso insisto en que el incidente no debe ser tratado como simple curiosidad ni como relato anecdótico, sino como un punto de inflexión en la manera en que concebimos la interacción entre percepción humana y entorno operativo. Y si alguna lección estratégica puede extraerse de todo esto, es que la superioridad no se mantiene ignorando lo que desafía nuestras categorías, sino ampliando esas categorías antes de que el próximo evento nos encuentre aún limitados por supuestos que ya no describen completamente la realidad en la que operamos.